El sonido del teléfono rompe el silencio de la madrugada. Clara Montenegro, de 68 años, se despierta sobresaltada en su pequeño apartamento de 2 habitaciones en el barrio San Rafael de Medellín. Son las 3:47 de la madrugada según el reloj digital que parpadea junto a su cama. Del otro lado de la línea, la voz furiosa de su hijo menor, Eduardo, la atraviesa como un cuchillo. «Vieja inútil. ¿Por qué diablos están bloqueadas las tarjetas otra vez? Estoy aquí en el casino y me están humillando delante de todos». Clara siente cómo su corazón se acelera. No por la sorpresa de la llamada, sino por la familiar sensación de terror que la invade cada vez que Eduardo necesita dinero. Sus manos temblorosas buscan las gafas en la mesa de noche mientras él continúa gritando del otro lado. «En vez de estar trabajando como una persona normal, siempre estás durmiendo. Desbloquea esas malditas tarjetas ahora mismo o te juro que…». La línea se corta. Clara se queda allí, sentada en la oscuridad, con el teléfono aún pegado a su oreja, escuchando el tono demarcado que se mezcla con el latido de su propio corazón. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Clara Montenegro había construido su vida alrededor del miedo. No era un miedo abstracto o filosófico, sino uno muy concreto y tangible que tenía nombre y apellido: Eduardo Montenegro, su hijo de 34 años. Cada mañana, Clara se levantaba a las 5:30 de la madrugada, no porque tuviera trabajo que hacer, sino porque había aprendido que las madrugadas eran las únicas horas del día en las que podía existir sin la ansiedad constante de una llamada, un mensaje, o peor aún, la llegada inesperada de Eduardo a su puerta. Su apartamento en el 4º piso de un edificio de ladrillos rojos era modesto pero limpio. 2 habitaciones, una sala pequeña, una cocina que apenas cabía una persona, y un balcón desde donde se veía el bullicio de la Avenida Oriental. Clara había vivido allí durante 12 años, desde que vendió la casa familiar después de la muerte de su esposo, Roberto. La pensión de viudez que recibía cada mes era de 850,000 pesos colombianos. No era mucho, pero había aprendido a administrarla con la precisión de un contador. 300,000 pesos para el arriendo, 200,000 para mercado, 150,000 para servicios públicos, medicamentos y transporte. Los 200,000 pesos restantes, los guardaba religiosamente en una cuenta de ahorros, diciéndose a sí misma que era para emergencias. Pero Clara sabía la verdad. Ese dinero no era para emergencias. Era para Eduardo. El ecosistema de la manipulación. Eduardo había perfeccionado el arte de la manipulación emocional con la maestría de un virtuoso. No siempre había sido así. Clara recordaba al niño dulce que hacía dibujos para el Día de la Madre, que se acurrucaba junto a ella para ver telenovelas, que lloraba cuando se lastimaba y solo ella podía consolarlo. ¿En qué momento ese niño se había convertido en esta versión adulta que la llamaba vieja inútil, sin el menor rastro de remordimiento? El cambio había sido gradual, casi imperceptible. Comenzó en la adolescencia con pequeñas mentiras sobre las calificaciones del colegio, luego vinieron las excusas por llegar tarde, los amigos malos de los que Clara se preocupaba, las pequeñas cantidades de dinero que necesitaba para proyectos escolares que nunca se materializaban. En la universidad las cantidades aumentaron. Es para libros, mamá, ya sabes lo caros que son. Es para un trabajo en grupo, tengo que aportar mi parte o me van a echar del proyecto. Es para transporte, me robaron la billetera en el bus. Clara siempre encontraba la manera de ayudar. Vendió las joyas que Roberto le había regalado durante sus 32 años de matrimonio. Pidió prestado a su hermana mayor, Esperanza.
Incluso llegó al extremo de empeñar los electrodomésticos para poder darle dinero a Eduardo para lo que él llamaba oportunidades de trabajo. La arquitectura del engaño. Lo que Clara no sabía en ese momento era que Eduardo había construido toda una arquitectura de engaño alrededor de ella. Había 3 tarjetas débito vinculadas a las cuentas de Clara. Una que él tenía físicamente, otra que había solicitado por seguridad, y que mantenía en su billetera, y una tercera que había conseguido convenciendo a Clara de que era necesaria para hacer pagos en línea de los servicios de ella. Eduardo había desarrollado un sistema sofisticado. Sabía exactamente cuándo llegaba la pensión de Clara cada mes, conocía sus hábitos de gasto. Había memorizado sus contraseñas de banco porque necesitaba ayudarla con las transferencias electrónicas, ya que ella no entendía de tecnología. Más manipulador aún era su calendario emocional. Eduardo había identificado los momentos de mayor vulnerabilidad de Clara. Los aniversarios de muerte de Roberto. Las fechas de cumpleaños de sus nietos, que él usaba como excusa para pedir dinero para regalos. Los días en que Clara se sentía particularmente sola. En esos momentos Eduardo no pedía dinero directamente. En su lugar se presentaba como el hijo amoroso y preocupado. Mamá, te ves cansada. ¿Por qué no me das las tarjetas y yo me encargo de hacer las compras del mercado esta semana? Mamá, no deberías estar cargando esas bolsas pesadas a tu edad. Déjame manejar las compras por ti. Clara había creado un mundo paralelo de justificaciones para explicar la conducta de Eduardo, no solo a otros, sino principalmente a sí misma. En este mundo alternativo, Eduardo era simplemente un muchacho que había tenido mala suerte. Eduardo está pasando por una mala racha, le decía a su hermana Esperanza, cuando ésta preguntaba por qué Clara siempre parecía tener problemas de dinero a pesar de recibir su pensión puntualmente. Eduardo está buscando trabajo, pero el mercado laboral está muy difícil para los jóvenes, era la explicación que daba a su vecina doña Mercedes cuando ésta comentaba que había visto a Eduardo en el centro comercial un martes por la tarde, aparentemente sin preocupaciones laborales. Eduardo me está ayudando con las finanzas porque yo no entiendo de bancos modernos, era la versión que presentaba cuando alguien preguntaba por qué su hijo tenía acceso a sus cuentas bancarias. Pero en la soledad de su apartamento, especialmente durante esas horas de la madrugada después de llamadas como la de esta mañana, Clara enfrentaba una realidad que no podía disfrazar con justificaciones. Tenía miedo de su propio hijo. Las consecuencias invisibles. Este sistema de manipulación y dependencia había creado consecuencias que se extendían mucho más allá del dinero. Clara había desarrollado ansiedad crónica. Se despertaba cada mañana con un nudo en el estómago, preguntándose qué nueva crisis o demanda traería el día. Había perdido contacto gradual con sus amigas. Las invitaciones a almorzar o a jugar cartas se habían vuelto fuentes de estrés, porque nunca sabía si Eduardo aparecería de repente necesitando algo, o si tendría suficiente dinero para pagar su parte después de que él hubiera tomado prestado de sus cuentas. Su relación con sus otros 2 hijos, Patricia y Carlos, se había deteriorado. Patricia, que vivía en Bogotá con su esposo y sus 2 hijos, había intentado múltiples veces hablar con Clara sobre la situación con Eduardo. Mamá, él te está manipulando. No es normal que un hombre de 34 años no tenga trabajo y esté viviendo del dinero de su madre. Carlos, el hijo mayor, había sido más directo. Mamá, o pones límites con Eduardo o vas a terminar en la calle. Y cuando eso pase, no esperes que nosotros podamos ayudarte porque tenemos nuestras propias familias que mantener. Estas conversaciones siempre terminaban igual. Clara defendiendo a Eduardo y sus otros hijos alejándose frustrados, sintiéndose impotentes, ante lo que percibían como la ceguera voluntaria de su madre. Clara había pagado un precio altísimo por mantener esta dinámica. No solo en términos financieros, aunque esos eran significativos. En los últimos 5 años,
había gastado más de 20 millones de pesos en las emergencias y oportunidades de Eduardo. Dinero que había salido de sus ahorros para emergencias reales, de la venta de pertenencias sentimentales, y de préstamos que aún estaba pagando. Pero el precio emocional era aún mayor. Clara había perdido su autoestima, su independencia y su paz mental. Se había convertido en una versión disminuida de sí misma, siempre caminando sobre cáscaras de huevo, siempre anticipando la próxima crisis, siempre preparándose para la próxima humillación. Lo más trágico de todo era que Clara sabía, en el fondo de su corazón, que esta situación no era normal ni saludable. Había momentos de claridad, generalmente en la quietud de la madrugada después de episodios como el de esta mañana, en los que se veía a sí misma desde afuera y se horrorizaba por lo que había permitido que su vida se convirtiera. Pero esos momentos de claridad eran siempre seguidos por la voz de la culpa materna, esa voz que le decía que una buena madre nunca abandona a su hijo, sin importar qué. Esa voz que la convencía de que de alguna manera ella era responsable por los problemas de Eduardo, y que por lo tanto era su obligación solucionarlos. Mientras Clara se quedaba despierta en su cama, escuchando los sonidos de la ciudad que comenzaba a despertar, no tenía idea de que esta madrugada marcaría el comienzo de un viaje que cambiaría no solo su vida, sino su comprensión fundamental de lo que significa ser madre, ser mujer, y ser humana. El teléfono comenzó a sonar nuevamente. Esta vez, Clara simplemente lo miró sonar, sin hacer ningún movimiento para contestar. Por primera vez en años, algo pequeño pero significativo había cambiado dentro de ella. No sabía qué era exactamente, pero podía sentirlo. Una pequeña semilla de algo que se parecía peligrosamente a la resistencia. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. 3 días después de aquella llamada nocturna, Clara estaba en su cocina preparando un caldo de pollo cuando escuchó golpes violentos en su puerta. No eran los golpes normales de alguien que llega de visita, eran golpes desesperados, insistentes, que hacían vibrar toda la estructura de la puerta de metal. «Mamá, abre ya, es urgente». Era Eduardo, pero su voz sonaba diferente. Había algo en su tono que Clara no había escuchado antes, pánico real. No la manipulación calculada de siempre, sino terror genuino. Clara abrió la puerta y se encontró con un Eduardo que jamás había visto. Su hijo, normalmente vanidoso con su apariencia, tenía el cabello despeinado, la camisa arrugada y manchada, y sus ojos inyectados en sangre mostraban una desesperación animal. Pero lo que más la alarmó fue ver que tenía el labio partido, y un moretón púrpura que se extendía desde la mejilla izquierda hasta debajo del ojo. «Eduardo, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo esto?» «Mamá, necesito 15 millones de pesos. Ahora. No es una broma, no es para mis gastos. Si no consigo ese dinero antes de las 6 de la tarde me van a matar». Clara sintió como si el mundo se detuviera. 15 millones de pesos. Era una cantidad que ella jamás había visto junta en toda su vida, mucho menos tenido la posibilidad de reunir. «Eduardo, yo no tengo esa plata, tú lo sabes. Mi pensión son 850,000 pesos al mes, y tú ya sabes en qué se gasta. No me vengas con esas. Tú tienes que tener ahorros. Tienes que tener algo. Vende este apartamento, pide prestado, haz lo que sea». La revelación devastadora. Eduardo entró al apartamento sin invitación, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Sus manos temblaban mientras se tocaba constantemente el moretón en la cara. «Mamá, escúchame bien, porque no te lo voy a repetir. Tengo una deuda con unas personas que no se andan con juegos. Pensé que podía manejar la situación, pero se me salió de las manos». «¿Qué tipo de deuda? ¿Con quién?»
Eduardo se detuvo y la miró con una mezcla de desprecio y desesperación que hizo que Clara sintiera un escalofrío. ¿Tú realmente crees que todo este tiempo he estado buscando trabajo? ¿De verdad eres tan ingenua o simplemente prefieres vivir en tu fantasía? Clara se sentó pesadamente en su sofá. Algo en la manera como Eduardo había pronunciado esas palabras le dijo que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría todo para siempre. He estado jugando, mamá. Póker, ruleta, blackjack, apuestas deportivas. Al principio ganaba. Ganaba mucho. Tuve rachas donde ganaba en una noche lo que tú recibes en 6 meses. Me sentía como un rey. Eduardo se sentó frente a ella, pero su mirada evitaba la de Clara. Pero después empecé a perder. Y cuando pierdes, la única manera de recuperar es apostando más. Tomé prestado de los prestamistas del casino. Al principio fueron cantidades pequeñas, pero los intereses. Dios mío, los intereses se multiplican cada semana. Clara sentía como si estuviera viendo a su hijo por primera vez en años. Todas las mentiras, todas las excusas, todas las oportunidades de trabajo y emergencias, súbitamente adquirían un significado completamente diferente. Todo el dinero que me has dado durante estos años, mamá, todo sin excepción, se fue al juego. Hasta el último peso. Las tarjetas que manejo, tus ahorros, el dinero que pediste prestado a tía Esperanza, todo. Clara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cuánto, Eduardo? ¿Cuánto dinero mío has gastado? No lo sé exactamente. Nunca llevé la cuenta. Cuando uno está en esa dinámica no piensa en números. Solo piensa en la próxima apuesta, en la próxima oportunidad de ganar todo de vuelta. Eduardo se levantó y comenzó a caminar nuevamente, hablando más para sí mismo que para Clara. ¿Sabes qué es lo más enfermo de todo? Que cuando ganaba, cuando tenía buenas rachas, nunca se me ocurrió pagarte. Nunca pensé en devolverte aunque sea una parte. En mi mente, ese dinero ya era mío. Tú eras simplemente una fuente. Clara cerró los ojos. Una fuente. Su propio hijo la había visto como una fuente de dinero, no como una persona, no como su madre, sino como un recurso que podía explotar indefinidamente. La mecánica del peligro. Pero ahora la situación cambió, continuó Eduardo, y por primera vez su voz se quebró. Los prestamistas del casino no son como los bancos, mamá. No te mandan cartas ni te llaman cortésmente. Cuando no pagas, mandan a cobradores. Y los cobradores no discuten. Se tocó nuevamente el moretón en la cara. Esto fue solo una advertencia. Me dijeron que tengo hasta las 6 de la tarde para conseguir los 15 millones. O la próxima vez no va a ser solo un golpe en la cara. Clara miró el reloj en la pared. Eran las 2:30 de la madrugada de la tarde. Quedaban menos de 4 horas. ¿Y si no consigues el dinero? Eduardo la miró con ojos que Clara nunca había visto antes. Ojos de alguien que había tocado fondo y se daba cuenta de que el fondo era mucho más profundo de lo que había imaginado. Mamá, esas personas no hacen amenazas vacías. Si no pago hoy, mañana aparezco en las noticias. Y antes de matarme van a hacerme daño de maneras que tú no puedes ni imaginar. El momento de la verdad. Clara se quedó en silencio durante varios minutos. Eduardo había dejado de caminar, y la miraba con una desesperación que era completamente nueva para ambos. No era la desesperación manipulativa de siempre, sino algo mucho más primitivo y aterrador. Eduardo, dijo Clara finalmente, con una voz que sonaba extrañamente calmada, durante todos estos años, cada vez que me pedías dinero, yo encontraba la manera de dártelo. Vendí mis joyas, empeñé mis cosas, pedí prestado a mi familia, me quedé sin ahorros. Todo porque creía que era mi deber como madre ayudarte. Eduardo asintió desesperadamente. Pero ahora me doy cuenta de que nunca te estuve ayudando, te estuve habilitando. Te di dinero para que alimentaras una adicción que me ocultaste durante años.
Te permití que me mintieras, que me manipularas, que me trataras como una fuente de ingresos en lugar de como tu madre. Mamá, por favor, este no es el momento para sermones. Mi vida está en peligro real. Clara se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver la vida normal de la gente en la calle. Personas yendo al trabajo, madres llevando a sus hijos al colegio, vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. Vida normal. Vida que ella había olvidado cómo vivir. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Eduardo? ¿Qué? Que yo sabía, en el fondo, siempre supe que algo no estaba bien. Los montos que pedías, las excusas que cambiaban, la manera como evitabas dar detalles específicos sobre tus trabajos y tus oportunidades. Pero elegí no ver. Clara se giró para mirarlo. Elegí no ver porque era más fácil seguir siendo la buena madre que ayuda a su hijo, que enfrentar la realidad de que mi hijo era un mentiroso y un manipulador. Mamá, puedes odiarme todo lo que quieras después, ahora necesito que me ayudes a salvar mi vida. Clara sintió algo que no había experimentado en años. Claridad absoluta. Era como si una niebla que había estado nublando su pensamiento durante décadas súbitamente se hubiera disipado. Eduardo, yo no tengo 15 millones de pesos. Ni siquiera tengo uno, tú te encargaste de eso durante todos estos años. Entonces pide prestado. Empeña el apartamento, vende algo, haz algo. ¿Y después qué? Supongamos que milagrosamente consigo esos 15 millones y te salvo esta vez. ¿Qué pasa en 6 meses cuando tengas otra deuda? ¿O en un año? ¿Vas a venir aquí otra vez, con otra historia, con otra emergencia que ponga tu vida en peligro? Eduardo no respondió, pero Clara vio en sus ojos que la respuesta era sí. El catalizador del cambio. Durante 34 años, continuó Clara, yo me he responsabilizado por tus decisiones. Cada vez que hacías algo mal, yo encontraba la manera de arreglarlo. Cada vez que tenías un problema, yo me convertía en la solución. Cada vez que enfrentabas las consecuencias de tus actos, yo aparecía para rescatarte. Clara se acercó a Eduardo y por primera vez en años, lo miró directamente a los ojos sin miedo. Pero hoy por primera vez, voy a dejarte enfrentar las consecuencias de tus propias decisiones. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no voy a darte el dinero, no porque no te ame, sino precisamente porque te amo. Y porque finalmente entiendo que salvarte de las consecuencias de tus actos no es ayudarte, es destruirte. Eduardo se quedó paralizado. En todos los años de manipulación, en todas las crisis que había creado, jamás se había imaginado que Clara pudiera decirle que no. Especialmente en una situación donde su vida estaba verdaderamente en peligro. Mamá, tú no entiendes. Esta gente va a matarme. Entonces tal vez sea hora de que llames a la policía, o que busques otras opciones, o que enfrentes las consecuencias de haber elegido meterte con esa gente. Pero yo no voy a ser parte de este ciclo nunca más. Clara caminó hacia la puerta y la abrió. Eduardo, te amo. Pero ya no puedo salvarte de ti mismo. Y finalmente me doy cuenta de que intentar hacerlo, ha sido la cosa más cruel que he hecho contigo en toda tu vida. Eduardo la miró con una mezcla de shock, terror, y algo que podría haber sido respeto. Por primera vez en décadas su madre había dicho no. Y ambos sabían que este momento marcaría el final de una dinámica que había definido sus vidas durante años. ¿De verdad me vas a dejar morir? Clara sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su voz se mantuvo firme. Te voy a dejar vivir. Por primera vez en tu vida adulta, te voy a dejar tomar responsabilidad por tus propias decisiones. Y ojalá que eso te salve, porque mi dinero nunca lo hizo. Eduardo salió del apartamento sin decir otra palabra. Clara cerró la puerta detrás de él, y se quedó allí, apoyada contra la puerta, sintiendo como si hubiera cruzado un puente que no tenía retorno.
No sabía si había hecho lo correcto. No sabía si Eduardo encontraría una manera de resolver su situación. Pero por primera vez en años, Clara sabía que había actuado desde un lugar de amor real, no desde el miedo y la culpa que habían gobernado su vida durante tanto tiempo. El catalizador del cambio había llegado, y aunque no sabía qué vendría después, Clara sabía que nunca más podría volver a ser la mujer que había sido esa mañana. Después de que Eduardo salió de su apartamento, Clara se quedó inmóvil junto a la puerta durante casi una hora. No era parálisis por indecisión, era la extraña sensación de haber cruzado un umbral del cual no había retorno. Sus piernas temblaban, no de miedo, sino de algo que no había sentido en décadas. La adrenalina de haber tomado una decisión completamente suya. El reloj marcaba las 4:15 de la madrugada de la tarde. En menos de 2 horas, se cumpliría el ultimátum que los prestamistas le habían dado a Eduardo. Clara se dirigió a su habitación, tomó su teléfono y marcó un número que no había llamado en meses. ¿Patricia? Mamá, ¿qué pasa? Suenas rara. Patricia era su hija del medio, la que vivía en Bogotá con su familia. Era psicóloga de profesión, y había heredado de su padre la capacidad de leer entre líneas las emociones de las personas. Mija, necesito contarte algo que pasó hoy. Durante los siguientes 20 minutos, Clara le relató a Patricia toda la conversación con Eduardo. Cada detalle, cada revelación, cada momento de la confrontación. Era la primera vez en años que Clara hablaba sobre Eduardo, sin intentar protegerlo, o justificar sus acciones. Mamá, dijo Patricia cuando Clara terminó de hablar, estoy orgullosa de ti, sé que debe haber sido lo más difícil que has hecho en tu vida. Pero Patricia, ¿y si algo le pasa? ¿Y si esas personas realmente le hacen daño? Mamá, escúchame bien, Eduardo es un adulto de 34 años. Las consecuencias de sus decisiones no son tu responsabilidad, nunca lo fueron. El descubrimiento del daño real. Esa noche, Clara no pudo dormir. No por ansiedad como había sido habitual durante años, sino por una energía extraña que la mantenía alerta. Decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: revisar completamente sus finanzas. Se sentó en la mesa del comedor, con todos sus papeles bancarios, estados de cuenta, y la pequeña libreta donde anotaba sus gastos. Bajo la luz de la lámpara, comenzó a reconstruir la historia financiera de los últimos 5 años. Lo que descubrió la dejó sin aliento. En total, Eduardo había tomado de sus cuentas 23.400.000 pesos en los últimos 5 años. Casi 24 millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, era más de 2 años y medio de su pensión completa. Pero las cifras contaban solo una parte de la historia. Clara encontró recibos de empeño de sus joyas por valor de 4.800.000 pesos. Contratos de préstamos que había firmado pidiendo dinero a familiares por un total de 8.200.000 pesos. Dinero que aún estaba pagando en cuotas mensuales que consumían 200,000 pesos de su pensión cada mes. En total, Eduardo le había costado más de 36 millones de pesos en 5 años. Clara se recostó en su silla y por primera vez vio la magnitud real del desastre financiero en el que se encontraba. No solo no tenía ahorros, estaba endeudada y comprometida financieramente por años. La llamada de medianoche. A las 11:47 de la noche, el teléfono sonó. Clara sabía que era Eduardo antes de mirar la pantalla. Mamá. Su voz sonaba diferente. Calmada, casi resignada. Eduardo, ¿estás bien? Estoy vivo, si eso es lo que preguntas. Clara sintió un alivio enorme, seguido inmediatamente por la familiar sensación de culpa. Parte de ella había esperado secretamente que Eduardo hubiera encontrado el dinero por sus propios medios, validando así su decisión de no ayudarlo. ¿Qué pasó? Conseguí una extensión de 1 semana.
Les expliqué mi situación, les dije que mi fuente de dinero me había cortado, y aparentemente encontraron eso interesante. ¿Qué quiere decir interesante? Quiere decir que quieren conocerte. Clara sintió como si la sangre se le helara en las venas. ¿Cómo? Mamá, les conté que durante años habías sido tú quien me daba dinero para pagar mis deudas. Les dije que nunca antes me habías dicho que no. Pensaron que eras una fuente confiable de ingresos y ahora quieren negociar directamente contigo. Eduardo, por favor, dime que no les diste mi dirección. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Eduardo, por favor, dime que no les diste mi dirección. Mamá, yo no tuve opción. O les daba información sobre cómo conseguir el dinero, o me mataban ahí mismo. Clara se levantó de la silla tan rápido que la derribó. ¿Qué información les diste exactamente? Les dije dónde vives. Les dije cuánto recibes de pensión cada mes. Les dije que tienes tarjetas de débito, y que conoces tus claves. Les dije que siempre habías encontrado maneras de conseguir dinero cuando yo lo necesitaba. Clara sintió algo que no había experimentado antes. Furia pura dirigida hacia su hijo. Eduardo, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¿Te das cuenta de que acabas de poner mi vida en peligro para salvar la tuya? Mamá, ellos solo quieren hablar contigo. Quieren hacer un arreglo. ¿Qué tipo de arreglo? Quieren que tú te hagas responsable de mi deuda. Que firmes algún tipo de documento donde te comprometes a pagarles una cuota mensual hasta que se salde todo. Clara se sentó en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Eduardo, tú les dijiste que sí. Yo les dije que hablaría contigo. El primer intento de manipulación familiar. Al día siguiente, temprano en la mañana, Clara recibió una llamada de su hijo mayor, Carlos. Mamá, Patricia me contó lo que pasó con Eduardo. Estoy preocupado por ti. Estoy bien, Carlos. Por primera vez en años, estoy bien. Mamá, necesito decirte algo. Eduardo me llamó anoche. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué te dijo? Me dijo que tú te habías vuelto loca, que le habías negado ayuda cuando su vida estaba en peligro, y que ahora aparentemente hay unas personas peligrosas que te van a visitar. ¿Y tú qué le dijiste? Carlos suspiró profundamente. Le dije que era un desgraciado. Le dije que durante años habíamos visto cómo te manipulaba y te robaba, y que era lo mejor que podía pasarle que finalmente hubieras puesto límites. Clara sintió una ola de gratitud hacia su hijo mayor. Pero mamá, también te dijo algo más. Me dijo que si algo te pasa, va a ser culpa mía y de Patricia, por haberte llenado la cabeza de ideas. Está tratando de manipularnos para que te presionemos a que lo ayudes. La visita de los prestamistas. 2 días después, Clara estaba organizando su closet cuando escuchó el timbre. Miró por la mirilla y vio a 2 hombres que no reconocía. Uno era alto y delgado, vestido con ropa casual pero cara. El otro era más bajo pero de complexión robusta, con tatuajes visibles en los brazos. ¿Señora Clara Montenegro? ¿Quiénes son ustedes? Somos amigos de Eduardo. Nos gustaría hablar con usted unos minutos. Clara mantuvo la puerta cerrada. Si son amigos de Eduardo, pueden hablar con él directamente. Señora Montenegro, creemos que usted preferiría tener esta conversación en privado, pero si quiere que todo el edificio se entere de los problemas financieros de su hijo, podemos hablar aquí en el pasillo. Clara sabía que no tenía opción. Abrió la puerta pero mantuvo la cadena de seguridad. ¿Qué quieren? Eduardo nos explicó que usted ha sido muy generosa ayudándolo con sus finanzas durante años. Queremos proponerle un arreglo que beneficie a todos. El hombre alto tenía una voz sorprendentemente educada y calmada. No estoy interesada en ningún arreglo. Señora Montenegro, su hijo nos debe 15 millones de pesos. Con intereses,
esa cantidad se convierte en 18 millones. Nosotros estamos dispuestos a hacer un plan de pagos muy razonable con usted. Yo no le debo nada a nadie, las deudas de Eduardo son sus deudas. El hombre más bajo habló por primera vez, y su tono era muy diferente al de su compañero. Señora, usted no entiende cómo funciona esto. Cuando alguien nos debe dinero y no puede pagar, nosotros buscamos alternativas. Eduardo nos dijo que usted siempre había sido su alternativa. Clara sintió miedo pero también algo más fuerte, indignación. Señores, mi hijo les mintió, yo no soy responsable de sus deudas. Si él les debe dinero, eso es un problema entre ustedes y él. Señora Montenegro, dijo el hombre alto, nosotros sabemos dónde vive. Sabemos cuándo sale y cuándo regresa. Sabemos que vive sola. No queremos hacerle daño, pero necesita entender que esto no es una situación opcional. Clara cerró la puerta, puso todos los seguros y se quedó allí temblando. Pero no era el temblor de siempre, era algo diferente. Era el temblor de alguien que había decidido pelear. Tomó su teléfono y marcó el número de la policía. Quiero reportar una amenaza. El apoyo inesperado. Después de hacer la denuncia en la policía, Clara llamó a su hermana Esperanza, que vivía a solo 10 cuadras de distancia. Esperanza, necesito pedirte un favor muy grande. Dime, Clara. ¿Puedo quedarme en tu casa unos días? Creo que estoy en peligro. Una hora después, Esperanza estaba en el apartamento de Clara ayudándola a empacar una maleta. Clara, ¿tú te das cuenta de lo que Eduardo te hizo? No solo te robó durante años, sino que ahora te puso en peligro físico real. Lo sé, Esperanza, pero por primera vez, también sé que no voy a seguir permitiéndolo. ¿Estás segura? Porque esto va a ser muy difícil. Esas personas no van a desaparecer fácilmente. Clara miró alrededor de su apartamento, el lugar que había sido su refugio durante 12 años y que ahora se había convertido en un lugar peligroso por las decisiones de su propio hijo. Esperanza, durante 34 años he estado viviendo con miedo, miedo de no ser una buena madre, miedo de decepcionar a Eduardo, miedo de que me culparan si él fracasaba, miedo de enfrentar la realidad de quién se había convertido mi hijo. Clara cerró su maleta. Pero ahora tengo un miedo nuevo. Tengo miedo de lo que me pasará si sigo permitiendo que Eduardo destruya mi vida. Y ese miedo es más fuerte que el miedo a esos hombres, o el miedo a decepcionar a Eduardo, o el miedo a ser juzgada como mala madre. La nueva realidad. Esa noche, en la casa de su hermana, Clara se acostó en una cama que no era la suya, en una habitación que no conocía, desplazada de su propia vida por las consecuencias de años de decisiones que no había tomado, pero por las cuales había pagado el precio. Pero por primera vez en décadas Clara se durmió sin ansiedad, no porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente estaba enfrentándolos en lugar de evitarlos. Su teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. Mamá, esto es tu culpa. Si me pasa algo va a ser porque tú no quisiste ayudarme cuando más te necesitaba. Clara leyó el mensaje. Sintió la familiar punzada de culpa materna, y luego hizo algo que nunca había hecho antes, borró el mensaje sin responder. Los primeros pasos hacia su liberación habían sido dados, los desafíos iniciales habían sido enfrentados, pero Clara sabía que lo más difícil apenas comenzaba. La diferencia era que ahora, por primera vez, estaba lista para luchar. Una semana después de haberse mudado temporalmente a la casa de su hermana Esperanza, Clara recibió una llamada que no esperaba. Era de la señora Mercedes, su vecina del apartamento. Clara, mija, hay algo que necesitas saber. Ayer llegó Eduardo a tu apartamento con una chica joven. Estuvieron allí hasta muy tarde. Y se escuchaban ruidos como si estuvieran moviendo cosas. Clara sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. Eduardo tenía llaves de su apartamento pero jamás se le había ocurrido que pudiera estar usándolo para otros propósitos. ¿Qué tipo de ruidos, doña Mercedes?
ruidos de muebles arrastrándose, como si estuvieran reorganizando todo. Y Clara, esta mañana vi que Eduardo salió cargando unas cajas. Clara colgó el teléfono y se quedó inmóvil en la sala de Esperanza. Su propio hijo estaba robando de su apartamento. No solo había puesto su vida en peligro con los prestamistas, sino que ahora estaba literalmente saqueando sus pertenencias. Esperanza, gritó Clara hacia la cocina. Necesito que me acompañes a mi apartamento, ahora. La devastación personal. Cuando Clara abrió la puerta de su apartamento, se encontró con una escena que jamás hubiera imaginado. Su hogar había sido sistemáticamente despojado de todo lo que tenía algún valor. El televisor de 55 pulgadas que había comprado con sus ahorros del año pasado, desaparecido. La licuadora nueva, el horno microondas, la plancha de ropa, todos los pequeños electrodomésticos que hacían su vida diaria más fácil, todo había sido removido. Pero lo que más la golpeó fue descubrir que Eduardo había entrado a su habitación. Su joyero que contenía las pocas piezas que no había empeñado aún. Unos aretes de perlas que habían sido de su madre, una cadena de plata que Roberto le regaló en su primer aniversario, un anillo con una pequeña esmeralda que había heredado de su abuela, estaba completamente vacío. Clara se sentó en su cama, y por primera vez desde que había tomado la decisión de decirle no a Eduardo, comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino lágrimas de duelo. Estaba llorando la muerte definitiva de la imagen que había tenido de su hijo. Clara, dijo Esperanza suavemente, esto ya no es solo adicción al juego, esto es crueldad calculada. La manipulación psicológica avanzada. Esa misma tarde, Clara recibió una llamada de Patricia desde Bogotá. Mamá, Eduardo me llamó esta mañana. ¿Qué te dijo? Me dijo que tú estás teniendo una crisis nerviosa. Me dijo que desde que papá murió has estado actuando de manera irracional, y que rechazar ayudarlo cuando su vida estaba en peligro era evidencia de que necesitas ayuda psiquiátrica. Clara sintió una ira que no sabía que era capaz de sentir. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que era un manipulador psicópata, y que dejara de intentar usar la muerte de papá para justificar sus crímenes. Pero Patricia continuó, mamá, hay algo más. Eduardo también llamó a Carlos, y a tía Esperanza, y aparentemente hasta a algunos de tus antiguos compañeros de trabajo. Está creando una narrativa donde tú eres la que tiene problemas mentales, y él es la víctima de tu deterioro cognitivo relacionado con la edad. Clara se dio cuenta de que Eduardo había escalado su manipulación a un nivel completamente nuevo. Ya no solo la estaba chantajeando emocionalmente, ahora estaba tratando de destruir su credibilidad social y familiar. Al día siguiente, Clara recibió una visita inesperada. Era doña Rosa, una antigua compañera de trabajo de cuando ella trabajaba en una oficina administrativa antes de pensionarse. Clara, disculpa que venga sin avisar, pero estoy preocupada por ti. ¿Por qué, Rosa? Ayer me llamó Eduardo. Me dijo que estás pasando por una etapa muy difícil, que has estado actuando de manera extraña desde la muerte de Roberto, y que la familia está preocupada porque has empezado a rechazar ayuda cuando la necesitas. Clara invitó a Rosa a sentarse y le contó toda la historia real. Cada detalle de la manipulación, el dinero robado, las amenazas de los prestamistas, y ahora el robo físico de sus pertenencias. Rosa la escuchó en silencio, y cuando Clara terminó, suspiró profundamente. Clara, debo admitir que cuando Eduardo me llamó, por un momento pensé que podía ser cierto. Él sonaba muy convincente, muy preocupado. Pero ahora que escucho tu versión, Dios mío, lo que ese muchacho te ha hecho. Rosa, ¿a cuántas personas más crees que habrá llamado? No lo sé, pero si me llamó a mí, que apenas si te veo una vez al año, probablemente haya llamado a muchas más. La crisis de credibilidad.
Clara se dio cuenta de que Eduardo había implementado una estrategia sofisticada para aislarla socialmente. Al presentarla como alguien que estaba teniendo problemas de salud mental relacionados con la edad y el duelo, estaba minando preventivamente cualquier apoyo que ella pudiera recibir de su círculo social. Esa noche Clara hizo una lista de todas las personas que conocía Eduardo en su círculo, antiguos compañeros de trabajo, vecinos, familiares lejanos, incluso algunos empleados de las tiendas del barrio donde ella compraba regularmente. Se dio cuenta de que Eduardo, a lo largo de los años, había cultivado relaciones con estas personas específicamente para poder manipularlas cuando fuera necesario. Siempre había sido encantador con los vecinos, siempre había mostrado preocupación por Clara cuando hablaba con otros familiares, siempre había construido la imagen de ser un buen hijo, que cuidaba de su madre viuda. Esperanza, le dijo a su hermana esa noche, Eduardo no es solo un adicto al juego, es un sociópata. La confrontación con la familia extendida. El domingo, durante el almuerzo familiar semanal en casa de su primo Hernando, Clara se encontró enfrentando el resultado de la campaña de desprestigio de Eduardo. Clara, le dijo su prima Marta, todos estamos preocupados por ti. Eduardo nos contó que has estado rechazando ayuda, que no quieres que nadie se meta en tus finanzas, y que incluso has estado acusándolo de cosas terribles. Clara miró alrededor de la mesa, había 12 familiares presentes, y podía ver en sus rostros que Eduardo había logrado sembrar dudas sobre su estabilidad mental. ¿Qué cosas terribles supuestamente lo he estado acusando? Eduardo nos dijo que lo has estado acusando de robarte dinero, que crees que él tiene algo que ver con unos prestamistas peligrosos, y que incluso pensaste que él había entrado a tu apartamento y se había llevado tus cosas. Clara sintió una calma extraña, era el momento de la verdad absoluta. Marta, ¿tú tienes tu celular aquí? Sí, ¿por qué? Porque voy a llamar a Eduardo ahora mismo y voy a ponerlo en altavoz, y vamos a preguntarle directamente dónde están mi televisor, mis electrodomésticos y las joyas de mi mamá. El silencio en la mesa fue absoluto. Clara marcó el número de Eduardo. Cuando él contestó, ella inmediatamente puso el teléfono en altavoz. Eduardo, estoy aquí con toda la familia. Ellos quieren saber si es cierto que tú tomaste cosas de mi apartamento la semana pasada. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, yo no entiendo por qué sigues con esa historia. Ya te dije que yo no he tomado nada tuyo. Eduardo, doña Mercedes te vio salir de mi apartamento con cajas. ¿Qué había en esas cajas? Mamá, doña Mercedes es una señora mayor que se confunde. Ella no me vio hacer nada porque yo no hice nada. Clara miró a su familia alrededor de la mesa. Eduardo, estoy aquí con prima Marta, con primo Hernando, con tía Rubiela, con todos. Ellos me dijeron que tú les contaste que yo te estoy acusando falsamente de robarme. Si es falso, ¿por qué no vienes aquí ahora mismo y les explicas dónde has estado consiguiendo dinero para vivir durante estos años? Otro silencio largo. Mamá, yo no tengo por qué someterme a un interrogatorio de la familia. Y francamente el hecho de que estés haciendo esto demuestra exactamente lo que les dije. Que no estás bien. Pero entonces, algo inesperado sucedió. La tía Rubiela, que había estado callada durante toda la conversación, habló. Eduardo, ¿tú puedes explicarme por qué hace 3 meses me llamaste pidiendo prestado 1 millón de pesos porque supuestamente Clara estaba en el hospital y necesitaba dinero para una cirugía? Clara se quedó paralizada. No había estado en ningún hospital 3 meses atrás. Y Eduardo, continuó tía Rubiela, ¿puedes explicarme por qué cuando le pregunté a Clara sobre esa cirugía ella no sabía de qué le estaba hablando? El primo Hernando también habló. Eduardo, ¿puedes explicarme por qué hace 6 meses me pediste dinero prestado porque supuestamente Clara había tenido un accidente y necesitaba pagar la reparación de un carro? Clara no maneja hace años.
Clara se dio cuenta de que Eduardo no solo la había estado robando a ella, había estado usando su nombre y su situación para estafar a toda la familia extendida. Y Eduardo, dijo prima Marta, ¿puedes explicarme por qué tu historia sobre la salud mental de Clara cambió exactamente en el momento en que empezamos a hacer estas preguntas incómodas? La línea telefónica se cortó. La unificación del apoyo. Por primera vez en años, Clara se encontró en una habitación llena de familiares que finalmente veían a Eduardo por lo que realmente era. La estrategia de él de usar la familia en su contra se había revertido completamente. Clara, dijo primo Hernando, todos te debemos una disculpa enorme. Y más que eso, te debemos apoyo. Tía Rubiela se acercó a Clara y le tomó las manos. Mija, ese muchacho nos engañó a todos, pero ya no más. Clara sintió algo que no había experimentado en décadas, el apoyo incondicional de su familia, no apoyo condicionado a que ella siguiera siendo la buena madre que sacrificaba todo por sus hijos, sino apoyo para que fuera una mujer que se defendiera a sí misma. Pero el problema, dijo Clara, es que Eduardo no va a parar. Él va a seguir escalando hasta que consiga lo que quiere. Entonces, dijo primo Hernando, tenemos que estar preparados para una guerra. Clara se dio cuenta de que había cruzado otro umbral. Ya no estaba sola enfrentando a Eduardo y sus manipulaciones. Tenía un ejército de familiares que finalmente habían visto la verdad. Pero también se dio cuenta de que esto significaba que Eduardo iba a escalar sus tácticas a niveles aún más peligrosos. Un manipulador expuesto es un manipulador desesperado. Y Clara sabía que lo peor apenas comenzaba. La lucha más profunda había revelado no solo la extensión del daño que Eduardo había causado, sino también la fuerza que Clara podía encontrar cuando finalmente dejaba de pelear sola. Pero esta revelación también había puesto a toda la familia en la mira de un sociópata que ya no tenía nada que perder. 3 días después del almuerzo familiar donde Eduardo fue expuesto, Clara recibió una llamada a las 6:30 de la mañana. No era de Eduardo esta vez, sino de un número desconocido. Señora Montenegro, habla el detective Rivera de la Fiscalía. Necesitamos que venga a la estación lo antes posible. Clara sintió que el mundo se detenía. ¿Ha pasado algo con Eduardo? Señora, prefiero explicarle en persona. ¿Puede venir esta mañana? 2 horas después, Clara estaba sentada en una oficina gris de la Fiscalía, enfrentando una realidad que jamás había imaginado. El detective Rivera, un hombre de unos 45 años con expresión seria pero amable, tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio. Señora Montenegro, su hijo Eduardo fue arrestado anoche. ¿Por qué? Por múltiples cargos: fraude, estafa agravada, falsificación de documentos, y el detective hizo una pausa. Amenazas contra usted. Clara sintió como si estuviera en una pesadilla. ¿Amenazas contra mí? El detective Rivera abrió la carpeta y sacó unas hojas impresas. Señora Montenegro, ¿usted sabía que Eduardo había estado usando su identidad para solicitar préstamos en bancos y cooperativas durante los últimos 2 años? La dimensión financiera oculta. Clara descubrió que Eduardo había falsificado su firma en múltiples documentos. Había usado copias de su cédula y certificados de ingresos falsificados donde declaraba que ella ganaba el triple de su pensión real. Con estos documentos, había solicitado préstamos por un total de 45 millones de pesos en su nombre. Señora Montenegro, usted legalmente debe 45 millones de pesos a 5 instituciones financieras diferentes. Eduardo forjó su firma en todos los documentos. Clara se quedó sin palabras. No solo había perdido todo su dinero, sino que ahora estaba legalmente endeudada por cantidades que jamás podría pagar en toda su vida. Pero detective, yo nunca firmé esos documentos. Yo ni siquiera sabía que existían. Lo sabemos, señora. Por eso Eduardo está arrestado por falsificación.
Pero el proceso legal para que usted quede libre de esas deudas va a tomar tiempo, probablemente años. El detective Rivera continuó explicando que Eduardo había desarrollado un esquema sofisticado. No solo había falsificado la firma de Clara, sino que había creado una historia completa sobre supuestos negocios familiares y propiedades que no existían para justificar los préstamos. Las amenazas grabadas. Señora Montenegro, hay algo más que necesita saber. El detective sacó una grabadora pequeña. Uno de los prestamistas que había amenazado a Eduardo decidió colaborar con nosotros cuando se dio cuenta de la magnitud del fraude. Ellos grabaron una conversación que Eduardo tuvo con ellos hace 3 días. El detective presionó play, y Clara escuchó la voz de su hijo de una manera que nunca había escuchado antes. Miren, mi vieja es terca, pero yo sé cómo manejarla. Si ustedes me dan una semana más, yo les garantizo que ella va a conseguir el dinero. Y si no lo consigue por las buenas, ustedes tienen mi permiso de presionarla por las malas. Total, ella ya está vieja, ya vivió su vida, si le pasa algo al final va a ser culpa de ella por no querer ayudar a su propio hijo. Clara sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón. La grabación continuó. De hecho, yo preferiría que ustedes fueran directamente a cobrarle a ella. Ella tiene miedo, y cuando tiene miedo siempre encuentra dinero. Yo ya no quiero ser el intermediario. Váyanle directamente a cobrar a la vieja. El detective Rivera paró la grabación y miró a Clara con compasión. Señora Montenegro, su hijo no solo la puso en peligro. Él específicamente dirigió a esas personas hacia usted para que no tuviera que enfrentar las consecuencias él mismo. Clara se quedó en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Eduardo no solo había sido manipulativo o desesperado, había estado dispuesto a sacrificar su vida para salvar la suya propia. Detective, ¿qué pasa ahora? Eduardo va a enfrentar múltiples cargos. Probablemente esté en prisión por varios años. Pero usted necesita tomar medidas inmediatas para protegerse, tanto financiera como físicamente. El detective le explicó que los prestamistas que Eduardo había dirigido hacia ella seguían activos, y que algunos de ellos no habían sido arrestados aún. Señora Montenegro, ¿usted tiene algún lugar seguro donde quedarse mientras resolvemos esta situación? El momento de claridad absoluta. Esa noche, en la casa de su hermana Esperanza, Clara se sentó en el patio trasero bajo las estrellas. Por primera vez en décadas, podía ver su vida con absoluta claridad. Eduardo no era un hijo con problemas que necesitaba ayuda. Era un depredador que había identificado en ella una víctima perfecta. Una madre soltera, viuda, emocionalmente vulnerable, con acceso a dinero regular, y una incapacidad psicológica para decir no a sus hijos. Clara se dio cuenta de que Eduardo había estudiado sus debilidades emocionales con la precisión de un científico. Sabía exactamente cuándo aplicar presión, cuándo retroceder, cuándo usar la culpa materna, cuándo crear crisis artificiales para generar urgencia. Pero más devastador aún, era darse cuenta de que Eduardo nunca la había visto como su madre. La había visto como un recurso, como una fuente de ingresos, como una herramienta para evitar las consecuencias de sus propias decisiones. La conversación con Patricia Clara. Llamó a Patricia esa noche y le contó todo lo que había descubierto en la fiscalía. Mamá, dijo Patricia después de un largo silencio, tengo que confesarte algo. ¿Qué? Carlos y yo hemos estado hablando sobre Eduardo durante años. Nosotros sabíamos que algo no estaba bien. Sabíamos que él te estaba manipulando, pero nunca imaginamos que fuera tan grave. ¿Por qué nunca me dijeron nada más directo? Patricia suspiró profundamente. Porque cada vez que intentábamos hablar contigo sobre Eduardo tú lo defendías tan ferozmente que terminábamos peleando contigo, y Carlos y yo decidimos que era mejor mantenernos alejados que arriesgarnos a perderte también.
Clara se dio cuenta de que su negación había sido tan fuerte que había alejado a sus hijos buenos mientras protegía al hijo que la estaba destruyendo. Patricia, yo entiendo ahora por qué ustedes se alejaron, pero necesito que sepan que ya no soy la misma persona que era hace un mes. La revelación del patrón generacional. Mamá, continuó Patricia, hay algo más que necesitas saber. Carlos y yo hemos estado hablando, y nos dimos cuenta de que Eduardo también nos manipuló a nosotros durante años. ¿Cómo? ¿Te acuerdas cuando Eduardo se graduó del colegio y nosotros no fuimos a la ceremonia? Sí, ustedes dijeron que tenían compromisos de trabajo. Mentimos, mamá. No fuimos porque Eduardo nos había llamado la semana anterior, y nos había dicho que tú preferías que fuera una ceremonia íntima solo con él. Nos dijo que tú sentías que nosotros opacábamos sus logros cuando estábamos presentes. Clara sintió una nueva ola de horror. ¿Eduardo les dijo eso? ¿Y cuando Carlos se casó, te acuerdas que Eduardo no vino a la boda? Sí, él dijo que tenía una entrevista de trabajo importante. Mamá, Carlos le envió la invitación con 3 meses de anticipación. Eduardo llamó a Carlos 2 días antes de la boda, y le dijo que tú habías dicho que sería mejor que él no fuera, porque su presencia iba a crear tensiones familiares que arruinarían el día de Carlos. Clara se dio cuenta de que Eduardo había estado manipulando, no solo su relación con él, sino las relaciones entre todos los miembros de la familia. Los había mantenido separados y desconfiados entre sí para poder mantener el control. Esa noche, Clara se miró en el espejo del baño de su hermana y por primera vez en años, sintió compasión real por sí misma. No la autocompasión manipulativa que Eduardo había usado para controlarla, sino compasión genuina por la mujer que había sido víctima de un abuso sistemático durante décadas. Se dio cuenta de que había gastado 34 años de su vida sintiéndose culpable por no ser una mejor madre, cuando en realidad había sido una madre excepcional que había sido explotada por un hijo sociópata. Clara entendió que su fracaso como madre no había sido no poder salvar a Eduardo. Su fracaso había sido no protegerse a sí misma, y no proteger a sus otros hijos de las manipulaciones de Eduardo. La decisión de reconstrucción. Al día siguiente, Clara tomó una decisión que marcó el verdadero comienzo de su transformación. En lugar de seguir reactiva a las crisis que Eduardo había creado, decidió tomar control activo de su vida. Hizo una cita con un abogado especializado en fraude financiero, contrató los servicios de un psicólogo que trabajaba con víctimas de abuso familiar. Abrió una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde Eduardo no tenía ningún tipo de acceso o información. Pero más importante aún, Clara tomó una decisión que habría sido impensable solo un mes antes. Decidió no visitar a Eduardo en la cárcel. Esperanza le dijo a su hermana. Durante 34 años, cada vez que Eduardo enfrentó una consecuencia, yo aparecí para minimizar su sufrimiento. Cada vez que tuvo que enfrentar la realidad de sus decisiones, yo interferí para rescatarlo. ¿Y ahora? Ahora voy a dejar que enfrente las consecuencias completamente solo. Por primera vez en su vida, Eduardo va a tener que lidiar con los resultados de sus acciones, sin que yo esté ahí para suavizar el golpe. La comprensión del amor real. Clara se dio cuenta de que todo lo que había interpretado como amor maternal durante décadas había sido en realidad una forma de control codependiente. Había ayudado a Eduardo no por amor sino por miedo. Miedo a ser juzgada como mala madre. Miedo a que Eduardo la abandonara. Miedo a enfrentar la realidad de quién era realmente su hijo. El verdadero amor maternal, entendió Clara, habría sido poner límites desde el principio. Habría sido permitir que Eduardo enfrentara las consecuencias de sus decisiones cuando era joven, y las lecciones habrían sido menos costosas. Habría sido proteger a la familia de su comportamiento destructivo en lugar de habilitar ese comportamiento. Patricia, le dijo a su hija esa noche,
Durante años pensé que ustedes eran malos hijos porque no ayudaban a Eduardo como yo lo hacía. Ahora me doy cuenta de que ustedes eran los hijos sabios, y yo era la madre que estaba destruyendo a su familia por miedo a ser imperfecta. El momento del despertar completo. El momento del despertar llegó cuando Clara se dio cuenta de que su transformación no era solo sobre Eduardo. Era sobre reclamar completamente su propia vida. Por primera vez en décadas, Clara comenzó a imaginar un futuro que no estuviera definido por las crisis de Eduardo. Un futuro donde pudiera usar su tiempo, su energía, y sus recursos emocionales para cosas que realmente le importaran. Un futuro donde pudiera ser abuela de los hijos de Patricia y Carlos sin la sombra constante de los problemas de Eduardo. Un futuro donde pudiera tener amistades sin tener que explicar o disculparse por el comportamiento de su hijo. Un futuro donde pudiera dormir en paz sin esperar la próxima llamada de emergencia. Clara se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo siendo la madre de Eduardo que había olvidado cómo ser Clara Montenegro. Y por primera vez en 34 años sentía curiosidad por descubrir quién era realmente esa mujer. El momento del despertar había llegado. Clara no solo había visto la verdad sobre Eduardo, había visto la verdad sobre sí misma. Y esa verdad, aunque dolorosa, finalmente la había liberado para comenzar a vivir de verdad. 2 semanas después de la revelación en la fiscalía, Clara se enfrentaba a un desafío completamente diferente: aprender a vivir como una mujer libre por primera vez en décadas. Pero la libertad, descubrió, requería habilidades que había olvidado cómo usar. Su primer obstáculo fue sorprendentemente básico: tomar decisiones simples sin la ansiedad paralizante que había caracterizado su vida durante años. ¿Qué quieres desayunar?, le preguntó Esperanza una mañana. Clara se quedó paralizada frente a esa pregunta simple. Durante años, sus desayunos habían sido determinados por su presupuesto, que a su vez había sido determinado por cuánto dinero Eduardo había tomado ese mes. Ahora, con sus cuentas bancarias protegidas y Eduardo en prisión, podía elegir libremente. Pero había olvidado cómo querer algo solo por el placer de quererlo. No sé, respondió Clara honestamente. Hace tanto tiempo que no elijo qué comer basándome en lo que me gusta que no recuerdo qué me gusta. El desafío de la soledad constructiva. Clara se mudó de vuelta a su apartamento, pero se encontró con una soledad que era completamente diferente a la que había experimentado antes. Durante años, había estado sola pero siempre en alerta máxima, esperando la próxima crisis de Eduardo. Ahora estaba sola de una manera genuina, y el silencio de su apartamento se sentía extraño. La primera noche de vuelta en su casa, Clara se despertó a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado. Por un momento no entendió por qué había despertado. Luego se dio cuenta: había despertado porque no había despertado. Su cuerpo, acostumbrado a décadas de llamadas nocturnas de emergencia, estaba confundido por la ausencia de drama. Clara se levantó y caminó por su apartamento. Sin el televisor que Eduardo había robado, sin los electrodomésticos que había vendido, el espacio se sentía extrañamente vacío pero también limpio. Era como si Eduardo hubiera llevado consigo no solo objetos físicos sino también la energía tóxica que había llenado ese espacio durante años. Tengo que reaprender cómo vivir en paz, se dijo Clara en voz alta, y su voz sonó extraña en el silencio. La resistencia social inesperada. Clara descubrió que no todos en su círculo social estaban preparados para aceptar su transformación. Algunas personas, particularmente otras madres de su edad, se sentían incómodas con la idea de que una madre pudiera abandonar a su hijo, incluso en circunstancias extremas. Doña Amparo, una vecina del edificio, la confrontó en el ascensor una mañana. Clara, yo sé que Eduardo hizo cosas malas, pero es tu hijo. ¿Cómo puedes dejarlo solo en la cárcel? Una madre que no visita a su hijo preso,
¿Qué tipo de madre es? Clara sintió la familiar punzada de culpa, pero esta vez también sintió algo nuevo, claridad moral. Doña Amparo, durante 34 años yo visité a Eduardo en cada crisis que él creó. Lo visité en problemas del colegio, en problemas de trabajo, en problemas de dinero, en problemas legales menores. Cada vez que lo visité, él aprendió que las crisis traen rescates. Esta vez, él va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Pero Clara, sin importar lo que haya hecho, él sigue siendo tu sangre. Doña Amparo, yo aprendí algo muy importante. Ser sangre de mi sangre no le da derecho a Eduardo de drenar mi sangre. El proceso legal complejo. Clara se encontró navegando un sistema legal que no entendía completamente. Los abogados le explicaron que aunque Eduardo había falsificado su firma, ella tendría que probar su inocencia en cada uno de los 5 préstamos que él había tomado en su nombre. Señora Montenegro, le explicó su abogado el doctor Ramírez, el proceso va a ser largo y costoso, cada banco va a requerir una investigación separada. Algunos pueden aceptar la evidencia de fraude rápidamente, otros van a luchar para mantener las deudas bajo su nombre. Clara se enfrentaba a la posibilidad de estar en procesos legales durante años, pagando honorarios de abogados con dinero que no tenía para limpiar deudas que nunca había contraído. Doctor Ramírez, ¿qué pasa si no puedo pagar todos estos procesos legales? En el peor de los casos, usted podría estar legalmente responsable por deudas que totalizan más dinero del que ganará en el resto de su vida. Clara se dio cuenta de que Eduardo había logrado poner en peligro no solo su presente sino también su futuro financiero, incluso desde la cárcel. Mientras Clara lidiaba con los aspectos legales de su situación, también tenía que aprender a reconstruir relaciones familiares que habían sido dañadas por años de manipulación de Eduardo. Carlos la visitó un domingo por la tarde, trayendo a sus 2 hijos, de 8 y 12 años, que Clara apenas conocía debido a las dinámicas familiares distorsionadas que Eduardo había creado. Mamá, le dijo Carlos, Sofía y Andrés quieren conocer mejor a su abuela. Pero necesito ser honesto contigo, durante años, yo limité el contacto entre ellos y tú, porque cada vez que venían a visitarte, se encontraban con algún drama relacionado con Eduardo. Clara se dio cuenta de que Eduardo no solo había afectado su relación con sus hijos adultos sino también con sus nietos. Yo entiendo, Carlos. ¿Pero crees que ahora podemos intentar tener una relación normal? Mamá, eso depende de ti. Si Eduardo sale de prisión y tú vuelves a caer en los mismos patrones. Carlos, yo no voy a volver a caer en los mismos patrones. Pero entiendo que tú necesitas ver evidencia de eso, no solo escuchar palabras. El desafío de la reconstrucción financiera. Clara se encontró enfrentando una realidad financiera brutal. Con los honorarios de abogados, los préstamos pendientes en su nombre, y años de ahorros agotados, estaba en la peor situación financiera de su vida adulta. Su pensión de 850,000 pesos mensuales apenas cubría sus gastos básicos, y ahora tenía gastos legales adicionales. Por primera vez en su vida, Clara consideró la posibilidad de buscar trabajo a los 68 años. Esperanza, le dijo a su hermana, creo que voy a tener que buscar empleo. Clara, tienes 68 años. ¿Qué tipo de trabajo puedes conseguir? No lo sé, pero no puedo depender de que el proceso legal resuelva mis problemas financieros. Tengo que tomar control de mi situación económica. Clara comenzó a buscar oportunidades de trabajo de medio tiempo para personas mayores. Era una experiencia humillante después de años de jubilación, pero también era empoderante. Por primera vez en décadas, estaba tomando acción proactiva para resolver sus propios problemas en lugar de simplemente reaccionar a las crisis de Eduardo. La confrontación con la culpa residual. A pesar de toda su transformación, Clara se encontró luchando con episodios de culpa residual que la atacaban en momentos inesperados.
Una noche, mientras organizaba papeles legales, encontró una foto de Eduardo cuando tenía 12 años. En la foto, él estaba sonriendo inocentemente, abrazando a Clara en unas vacaciones familiares que habían tomado años antes de que Roberto muriera. Clara se quedó mirando la foto durante una hora, sintiendo una ola de dolor por el niño que Eduardo había sido y duelo por la relación madre-hijo que nunca había existido realmente. Se dio cuenta de que parte de su proceso de sanación requería llorar, no solo por lo que Eduardo había hecho, sino también por lo que nunca había sido. Tenía que hacer duelo por la fantasía de tener un hijo amoroso y agradecido que simplemente nunca había existido fuera de su imaginación. Clara comenzó a desarrollar habilidades que nunca había necesitado durante su matrimonio o durante los años de crianza de sus hijos. Aprendió a usar banca en línea para monitorear sus cuentas diariamente. Aprendió a leer contratos legales para entender lo que estaba firmando. Aprendió a negociar con proveedores de servicios para conseguir mejores tarifas. Más importante aún, Clara aprendió a decir no a solicitudes pequeñas y cotidianas, desarrollando el músculo emocional que necesitaría para mantener límites más importantes en el futuro. Cuando un vendedor llegó a su puerta vendiendo seguros, Clara practicó decir no, gracias, sin dar explicaciones elaboradas. Cuando una vecina le pidió que cuidara a sus hijos, solo por unas horas, Clara evaluó honestamente si quería hacerlo, y se sintió libre de declinar sin sentirse culpable. La creación de una nueva identidad. Clara se inscribió en un grupo de apoyo para víctimas de abuso financiero familiar. Era la primera vez que se identificaba públicamente como víctima en lugar de como madre de un hijo problemático. En el grupo, conoció a María Elena, una mujer de 72 años cuyo hijo había vaciado sus cuentas de retiro para alimentar una adicción a las drogas. Conoció a Roberto, un hombre de 65 años cuya hija había tomado una hipoteca en su casa sin su conocimiento. «Es extraño», le dijo Clara a María Elena después de una sesión. «Durante años pensé que era la única persona en el mundo con este problema». El abuso financiero familiar es más común de lo que la gente cree, respondió María Elena, pero nadie habla de ello porque la vergüenza es muy grande. Clara se dio cuenta de que al unirse al grupo no solo estaba recibiendo apoyo sino también ofreciéndolo a otros. Era la primera vez en años que su experiencia con Eduardo servía para algo constructivo. La decisión de la transparencia. Clara tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Decidió ser completamente transparente sobre su situación con cualquiera que preguntara. Cuando doña Mercedes le preguntó, «¿Cómo está Eduardo?», Clara respondió honestamente, «Eduardo está en prisión por defraudarme y amenazarme. Estoy aprendiendo a vivir sin el miedo constante que él creó en mi vida». La honestidad radical se convirtió en una herramienta de liberación. Cada vez que Clara decía la verdad sobre su situación sin vergüenza ni justificaciones, se sentía más fuerte y más libre. El nuevo tipo de desafíos. Clara descubrió que los desafíos de una vida libre eran completamente diferentes a los desafíos de una vida controlada por las crisis de Eduardo. En lugar de reaccionar constantemente a emergencias externas, ahora tenía que tomar decisiones proactivas sobre cómo quería vivir. ¿Qué quería hacer con su tiempo libre ahora que no lo gastaba manejando crisis? ¿Qué tipo de relaciones quería cultivar? ¿Cómo quería gastar su dinero ahora que Eduardo no tenía acceso a él? ¿Qué actividades le daban placer después de décadas de vivir en modo de supervivencia? Estos eran desafíos de abundancia en lugar de desafíos de escasez, pero Clara descubrió que también requerían coraje. El coraje de elegir placer sobre obligación, de elegir crecimiento personal sobre estabilidad, de elegir autenticidad sobre aprobación social. Clara se encontraba en un territorio completamente nuevo, el territorio de una mujer libre que tenía que aprender a usar su libertad sabiamente.
Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Por primera vez en 34 años, Clara tenía un futuro que no estaba predeterminado por las decisiones destructivas de Eduardo. Y aunque no sabía exactamente cómo sería ese futuro, sabía que finalmente le pertenecía solo a ella. 6 meses después. La nueva Clara. 6 meses después de que Eduardo fuera enviado a prisión, Clara Montenegro se despertó un sábado por la mañana sin mirar inmediatamente su teléfono para ver si había llamadas perdidas. Era un hábito que había desarrollado gradualmente. Despertar en paz, sin la adrenalina del miedo que había caracterizado sus mañanas durante décadas. Su apartamento se veía completamente diferente ahora. Había comprado muebles nuevos con su primer sueldo de su trabajo de medio tiempo como asistente administrativa en una clínica dental. No eran muebles caros, pero eran suyos, comprados con dinero que había ganado con su propio esfuerzo, sin la sombra de Eduardo contaminando cada compra. La pared principal de su sala ahora tenía algo que nunca había tenido antes: fotos de ella con Patricia, Carlos y sus nietos. Fotos recientes, tomadas durante visitas que no habían sido interrumpidas por crisis de Eduardo, conversaciones que no habían girado alrededor de sus problemas, momentos que habían sido genuinamente felices. Clara se levantó y preparó café, disfrutando del ritual matutino que había redescubierto. Durante años el café había sido algo que tomaba apresuradamente entre llamadas de Eduardo, o mientras calculaba cuánto dinero le quedaba después de sus emergencias. Ahora, el café era un placer simple, que se permitía sin culpa. El trabajo, más que supervivencia. En la clínica dental donde trabajaba, Clara había descubierto algo inesperado. Era buena trabajando con personas que estaban pasando por momentos difíciles. Los pacientes que llegaban nerviosos o ansiosos por sus procedimientos encontraban en Clara una presencia calmante y comprensiva. «Usted tiene un don para hacer que la gente se sienta segura», le había dicho la doctora Martínez, la propietaria de la clínica, durante su evaluación de 3 meses. «Los pacientes específicamente preguntan por usted cuando necesitan apoyo emocional». Clara se había dado cuenta de que todas las habilidades que había desarrollado para manejar las crisis constantes de Eduardo, paciencia, capacidad de mantener la calma bajo presión, habilidad para tranquilizar a personas en pánico, eran exactamente las habilidades que necesitaba para este trabajo. Pero más importante aún, Clara había descubierto que ayudar a personas que realmente apreciaban su ayuda era completamente diferente a ser explotada por alguien que la veía como un recurso. Los pacientes le agradecían genuinamente, la doctora Martínez valoraba su trabajo, y Clara recibía un sueldo justo por sus servicios. «Es extraño», le contó a Esperanza durante uno de sus almuerzos semanales. «Durante años pensé que yo no era buena para nada excepto ser la madre de Eduardo. Ahora me doy cuenta de que soy buena para muchas cosas. Eduardo simplemente nunca me dejó explorarlas». Las batallas legales. Victoria gradual. Los procesos legales habían resultado ser tan complicados como su abogado había predicho, pero Clara había tenido más éxito de lo esperado. 3 de los 5 bancos habían aceptado la evidencia de fraude y habían removido las deudas de su nombre. Los otros 2 bancos seguían luchando, pero el doctor Ramírez confiaba en que eventualmente ganarían esos casos también. Más importante para Clara que el resultado financiero era cómo había cambiado su actitud hacia los procesos legales. En lugar de sentirse como una víctima pasiva del sistema, había aprendido a participar activamente en su propia defensa. Asistía a todas las audiencias, hacía preguntas, entendía los documentos que firmaba. Al principio le dijo Clara al doctor Ramírez: «Yo solo quería que usted arreglara este problema por mí. Ahora entiendo que necesito entender el proceso para poder protegerme en el futuro». El abogado había sonreído. «Señora Montenegro, usted se ha convertido en mi cliente más preparada.
Ojalá todas las víctimas de fraude familiar desarrollaran esta fortaleza. La transformación más profunda en la vida de Clara había sido en su relación con Patricia y Carlos. Por primera vez en años, tenían conversaciones que no giraban alrededor de Eduardo. Hablaban sobre los trabajos de sus hijos, sobre sus nietos, sobre política, sobre películas, sobre recetas de cocina, sobre cualquier cosa que personas normales discuten cuando no están constantemente manejando crisis familiares. Patricia había empezado a llamar a Clara cada domingo, no para verificar su bienestar o para discutir problemas, sino simplemente para conversar. Carlos la visitaba regularmente con sus hijos, y Clara había comenzado a desarrollar relaciones individuales con cada uno de sus nietos. «Mamá», le había dicho Carlos durante su última visita, «mis hijos nunca habían visto a su abuela relajada. Andrés me dijo que le gusta más venir a visitarte ahora porque ya no tienes cara de preocupada todo el tiempo». Clara se había dado cuenta de que sus nietos tenían razón. Durante años, había cargado en su rostro la tensión constante de vivir en crisis permanente. Ahora, cuando se miraba en el espejo, veía a una mujer que se parecía más a la Clara que había sido antes de que Eduardo se convirtiera en el centro de su universo. El grupo de apoyo, de víctima a mentora. En el grupo de apoyo para víctimas de abuso financiero familiar, Clara había evolucionado de ser una participante que necesitaba ayuda a ser una mentora que ofrecía sabiduría a nuevos miembros. Había ayudado a María Elena a navegar el proceso de recuperar el dinero que su hijo había robado de su cuenta de retiro. Había acompañado a Roberto cuando tuvo que enfrentar a su hija en la corte por el fraude hipotecario. Había consolado a Carmen, una mujer de 74 años cuya nieta había usado su identidad para abrir múltiples tarjetas de crédito. Clara, le había dicho la facilitadora del grupo, ¿has considerado capacitarte como consejera para víctimas de abuso familiar? Tienes un talento natural para esto. Clara había estado considerando exactamente eso. La idea de convertir su experiencia dolorosa en una herramienta para ayudar a otros, le daba un sentido de propósito que nunca había tenido antes. La confrontación final con Eduardo. Después de 6 meses de no tener contacto alguno con Eduardo, Clara recibió una carta de él desde la prisión. Era la primera comunicación directa que tenían desde el día que ella se había negado a darle los 15 millones de pesos. La carta era predeciblemente manipulativa. Eduardo se disculpaba por los malentendidos, y explicaba que había aprendido mucho en la prisión. Decía que había estado reflexionando sobre sus errores, y que esperaba que Clara pudiera encontrar en su corazón el perdón para su hijo. Pero lo que más impactó a Clara fue lo que la carta no contenía. No contenía la desesperación genuina que habría esperado de alguien que realmente había cambiado. En su lugar, contenía la misma frialdad calculada, la misma manipulación sutil, los mismos intentos de generar culpa que Eduardo había usado durante décadas. Clara se dio cuenta de que Eduardo no había cambiado en absoluto, simplemente había adaptado sus tácticas a su nueva situación. Escribió una respuesta breve: Eduardo, he recibido tu carta. No estoy interesada en retomar una relación contigo hasta que demuestres con acciones, no con palabras, que has desarrollado empatía real y respeto por los límites de otros. Esto no es negociable, Clara. Era la primera vez en 34 años que Clara había puesto condiciones específicas para su relación con Eduardo. Y era la primera vez que esas condiciones estaban basadas en lo que era saludable para ella, no en lo que Eduardo necesitaba de ella. Clara había desarrollado una vida social que existía completamente independiente de Eduardo. Se había unido a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Había empezado a tomar clases de baile de salón los miércoles por la noche. Había hecho amistad con algunas de las mujeres del grupo de apoyo. Por primera vez en décadas, Clara tenía amigas que la conocían solo como Clara,
no como la madre de Eduardo. Podía tener conversaciones enteras sin mencionar a sus hijos. Podía hacer planes para el fin de semana sin tener que considerar si Eduardo podría crear una crisis que los interrumpiera. Es como si hubiera estado viviendo en una prisión durante años, le dijo Clara a su nueva amiga Lucía durante una de sus caminatas matutinas. Y ni siquiera me había dado cuenta de que estaba encarcelada hasta que salí. El legado financiero recuperado. Aunque Clara nunca recuperaría completamente todo el dinero que Eduardo había tomado durante años, había logrado estabilizar su situación financiera de maneras que nunca había imaginado posibles. Su trabajo en la clínica dental le proporcionaba ingresos adicionales que, combinados con su pensión, le permitían no solo cubrir sus gastos básicos, sino también ahorrar por primera vez en años. Había abierto una cuenta de ahorros en un banco donde Eduardo no tenía información alguna, y cada mes depositaba religiosamente 100,000 pesos. No es mucho, le dijo Clara a su hermana Esperanza, pero es mío, es dinero que yo gané, que yo decidí ahorrar, y que nadie más puede tocar. Había establecido un testamento claro donde Patricia y Carlos heredarían todo equitativamente, y Eduardo no recibiría nada hasta que completara un programa de tratamiento para adicciones, y demostrara 2 años consecutivos de comportamiento responsable. La sabiduría adquirida. Clara había desarrollado una filosofía de vida completamente nueva, basada en lecciones aprendidas de la manera más difícil posible. Aprendí que el amor sin límites no es amor, le explicó a una nueva miembro del grupo de apoyo. Es codependencia. El amor real requiere límites saludables. Aprendí que rescatar a alguien de las consecuencias de sus decisiones no es ayudarlo, es destruirlo. Las consecuencias son maestras, y cuando interferimos con las lecciones, condenamos a la persona a repetir los mismos errores. Aprendí que ser una buena madre no significa sacrificar tu propia vida por tus hijos. Significa enseñarles que las mujeres merecen respeto, que los límites son saludables, y que el amor se demuestra con acciones consistentes, no con rescates dramáticos. El futuro sostenible. 1 año después de haber puesto límites con Eduardo, Clara contemplaba un futuro que se extendía ante ella lleno de posibilidades en lugar de amenazas. Había decidido que cuando cumpliera 70 años se jubilaría completamente y usaría sus ahorros y su experiencia para viajar. Quería conocer otras ciudades de Colombia que nunca había visitado porque siempre había estado ahorrando dinero para las emergencias de Eduardo. Había empezado a planear un viaje a Cartagena con Patricia y sus nietos para el próximo año. Era algo que nunca había podido hacer antes porque nunca sabía cuándo Eduardo crearía una crisis que requiriera todo su dinero disponible. Por primera vez en décadas, le dijo Clara a Carlos, puedo hacer planes a largo plazo porque sé que nadie va a sabotearlos. Clara se dio cuenta de que su transformación había sido mucho más profunda que simplemente poner límites con Eduardo. Había redescubierto quién era como persona independiente. Era una mujer inteligente que había desarrollado habilidades de supervivencia extraordinarias. Era una empleada valiosa que contribuía positivamente a su lugar de trabajo. Era una madre que había criado 2 hijos exitosos y equilibrados. Era una abuela que podía ofrecer sabiduría y estabilidad a la próxima generación. Era una amiga leal que podía ofrecer apoyo genuino a otras personas en crisis. Todas estas identidades habían existido siempre, pero habían estado oscurecidas por la identidad tóxica de madre rescatadora de Eduardo que había dominado su vida durante décadas. El mensaje final. En el 2º aniversario del día que le había dicho no a Eduardo por primera vez, Clara escribió una carta que nunca envió, pero que guardó como recordatorio de su jornada. Querida Clara del pasado. Sé que tienes miedo de decepcionar a Eduardo.
Sé que crees que ser una buena madre significa sacrificar todo por tus hijos. Sé que piensas que si no rescatas a Eduardo cada vez que tiene problemas, algo terrible va a pasar, y va a ser culpa tuya. Quiero que sepas que cuando finalmente encuentres el coraje de decir no, algo terrible sí va a pasar. Eduardo va a tener que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Va a tener que crecer. Va a tener que aprender que sus acciones tienen resultados. Y tú vas a tener que aprender algo aún más aterrador. Vas a tener que aprender a vivir como una mujer libre. Pero del otro lado de ese miedo está una vida que vale la pena vivir. Una vida donde tus relaciones son recíprocas, donde tu dinero es tuyo, donde tus decisiones están basadas en sabiduría en lugar de miedo, donde tu futuro está lleno de posibilidades en lugar de amenazas. El día que decides salvar tu propia vida en lugar de la de Eduardo es el día que realmente comienzas a vivir. Con amor y respeto. Clara del futuro. Clara dobló la carta y la guardó en su joyero, junto a las pocas joyas que había logrado recuperar y las nuevas que había comprado para sí misma. Eran símbolos de una vida reconstruida desde cero, una vida que finalmente le pertenecía solo a ella. Miró por la ventana de su apartamento hacia la avenida Oriental, donde la vida de la ciudad continuaba su ritmo normal. Por primera vez en décadas, Clara era parte de esa normalidad. Ya no era la mujer que vivía en crisis constante, sino simplemente una mujer de 69 años que había aprendido a vivir en paz. Y esa paz, se dio cuenta Clara, era la victoria más grande de todas. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.